Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Alabamos el nombre de nuestro Dios por darnos la oportunidad nuevamente de vivir y poder estar a través de este medio llevándoles el mensaje de salvación a cada uno de ustedes, queridos televidentes, amigos y hermanos. Estamos aquí a través de este medio desde San Pedro Sula, Olam 7, y realmente pues agradecemos a Dios por darnos la oportunidad, ya que a través de este medio se está llevando el evangelio a miles y millones de personas. Esperamos pues que Dios siga utilizando a cada una de las personas que pues están realizando su obra a través de este medio, y pues que Dios siga engrandeciendo, ¿verdad?, este ministerio, esta obra. También agradecemos al Señor, queridos amigos y hermanos, porque Él nos permite estar aquí juntos para poder escuchar su palabra. Es para mí realmente un gozo, una alegría poder estar en este lugar para compartir el mensaje de nuestro Dios. Vamos a orar y luego daremos inicio al tema. Bueno, vamos a escuchar un canto antes y luego daremos inicio al mensaje. Oremos. Querido Padre que habita en los cielos, Señor Dios eterno, a ti le debemos la vida, a usted, Señor, le debemos todo nuestro ser. Usted es la razón de nuestra existencia. La vida sin Cristo no es vida. La vida sin Jesús es una vida sin sentido, sin esperanza. Es como un barco naufragando en alta mar sin tener un puerto seguro donde llegar. Padre querido, queremos que a través del poder del Espíritu Santo usted venga a nuestros corazones. Usted haga conmover nuestras vidas y podamos comprender el plan de salvación. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver acerca de lo que el pecado hace en la vida del ser humano, pero ¿cómo podemos resolver ese problema? Señor, esperamos que el Espíritu Santo sea quien pueda hablar al corazón nuestro a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Queridos, vamos a cantar un himno, que es el himno número 300 del Himnario Nuevo. Y es un canto muy hermoso que trae un mensaje realmente a nuestro corazón. Esperamos que ustedes pongan atención a la letra de ese canto y sea esa su decisión, lo que dice realmente el canto. Abandonar el pecado y seguir en pos de Cristo Jesús. Por su gracia y por su
ese canto, realmente podemos ver allí que Él es todo para nosotros. Cristo Jesús realmente es la razón de nuestra existencia. Y queridos, necesitamos realmente reconocer que sin Jesús no podemos hacer absolutamente nada. Y una de las cosas es que necesitamos también comprender que el pecado nos destruye, el pecado nos hunde, el pecado trae dolor, sufrimiento. El pecado nos separa de Dios y el pecado, la consecuencia final es la muerte. Por lo tanto, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y alabamos realmente a nuestro Dios porque a través de su palabra hay esperanza para cada uno de nosotros. Como ustedes, yo les mencioné hace un momento, ¿verdad? El tema se titula acerca del poder destructivo del pecado, ¿verdad? El pecado nos destruye, repito, el pecado trae separación entre Dios y el hombre. Finalmente, el pecado trae muerte. Pero veamos qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 3 y el versículo 13. El libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 13. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 13. Dice así: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca en el engaño, dice, del pecado. Noten bien, quiero que analicemos el texto. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, dice, se endurezca por el engaño del pecado. Ahora, cuando nosotros estudiamos este texto bíblico, nos damos cuenta que en primer lugar ahí dice que debemos exhortarnos unos a otros, pero específicamente dice la palabra hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. Nosotros sabemos que esta vida, empezando pues la vida cristiana es una guerra. Pablo consideró el cristianismo como una guerra. Cuando ustedes leen, por ejemplo, el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 7, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Podemos leerlo, esa cita, para que ustedes también puedan meditar en ella. Y miren lo que el apóstol Pablo mencionó. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, dice él: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo consideraba esta vida como una vida de una lucha, de una batalla, de un conflicto. Y nosotros sabemos muy bien que estamos en un conflicto entre Cristo y Satanás. Y el punto a debatir allí es usted y soy yo. En otras palabras, necesitamos nosotros entender que cada día necesitamos alentarnos unos a otros. Necesitamos entender que el enemigo trata de engañarnos, de seducirnos para que nosotros no tomemos, por así decirlo, en cuenta en la guerra que nosotros estamos involucrados ahora. Por eso el libro de Hebreos me llama la atención. Dice: para que ninguno se endurezca con el engaño del pecado. Es decir, el pecado nos engaña, ¿verdad? Según lo que dice el texto, con el engaño del pecado. Ahora, nosotros sabemos muy bien quién fue el originador del pecado. Ahora, una cosa es importante que nosotros podemos analizar, y es que ¿quién es el originador del pecado? Es Satanás, es el enemigo de las almas. Ahora, el pecado, queridos amigos, queridos hermanos,
parece ser un misterio. Explicarlo es como bastante difícil, por así decirlo, pero tampoco podemos excusarlo, tampoco podemos decir que no existe el pecado, porque podemos mirar las manifestaciones del pecado. Hemos visto cómo el mundo cada día se va degradando aún más. Podemos mirar cómo la sociabilidad ahora, cómo la falta de amor que existe en el mundo ahora, la injusticia. Podemos mirar cómo existen personas ahora que se dedican especialmente para hacerle daño quizás a otras personas. El pecado ha degradado la mente del ser humano. El pecado ha destruido la vida de los seres humanos, y también en esa red pues también caemos incluso nosotros los cristianos. Por eso es que es una guerra, es una batalla, y queridos, solos no podemos. Necesitamos con urgencia que Dios sea quien tome el control de nuestro corazón, que sea Él quien tome el control de nuestra vida. Yo quiero que veamos acerca de que el pecado nos engaña, pero también recuerden el título, ¿no? El poder destructivo del pecado. Así que el pecado nos engaña, el pecado nos seduce, y finalmente nosotros sabemos que el pecado ocasiona muerte. Ahora, Romanos capítulo 5, versículo 12, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 5, versículo 12, miremos lo que dice. En este texto la Biblia nos habla la realidad, la condición en la cual está el planeta Tierra ahora. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 12. Así como el pecado entró al mundo, noten, por un hombre, y por el pecado la muerte, dice el texto, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora aquí nosotros notamos que nuestros primeros padres bíblicamente cayeron en el pecado, y dice la Biblia que por un hombre entró el pecado, noten bien, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. En otro texto bíblico, la Biblia nos dice en realidad que esa fue la herencia que nosotros recibimos de nuestros padres. Tristemente es una mala herencia, ¿cierto? Porque es una herencia pecaminosa, es decir, desde que Adán pecó, el hombre dejó de ser la imagen de Dios, y al hombre después del pecado nace bajo una naturaleza pecaminosa. Por eso la Biblia dice que bajo el nacimiento de carne y sangre, pues nosotros no podemos heredar el reino de los cielos. Es decir, que se necesita nacer de nuevo para lograr conseguir, que solamente lo conseguimos por Jesús, lograr tener la imagen de Cristo en nuestras vidas. Ahora, el libro de Romanos, en el capítulo 3 y el versículo 23, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron, dice, han caído de la gloria de Dios. En otra versión dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, dice, de la gloria de Dios. Entonces en ese texto nosotros miramos la triste realidad. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando nosotros miramos la realidad de ese pasaje bíblico, nos damos cuenta, queridos amigos, queridos hermanos, queridos televidentes, que estamos destituidos, es decir, estamos separados completamente de Dios, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado nos separa de Dios. Según el libro de Isaías 59:2, dice que vuestros pecados os han separado de vuestro Dios, y que vuestras iniquidades han ocultado su rostro para no escucharos.
Por lo tanto, entonces, necesitamos reconocer que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Ahora, hay un pasaje que es interesante y es el libro de Romanos, el capítulo 3, versículo 9 al 12. Podemos leer Romanos capítulo 3, versículo 9 al 12. Aquí hay una confrontación que el apóstol Pablo está enfrentando con la nación judía, especialmente con los judíos. Ellos se creían más que los gentiles. Y bien es cierto, eso se vuelve a repetir hoy en la historia porque muchas veces nosotros comparamos nuestra espiritualidad con otra persona y a veces cuando miramos fallar a una persona decimos somos mejores que esa persona. Pero querido, nuestra espiritualidad no debe ser comparado con otra. Nuestro ejemplo a seguir es Cristo Jesús. Y cuando seguimos a Cristo nos damos cuenta cuán miserables somos. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado, dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es decir, todos, dice Pablo, todos están bajo pecado. Es decir, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, el siguiente versículo, que es el 10, dice, pues está escrito, noten bien, como está escrito, no hay justo ni aún uno, dice el apóstol Pablo. Ahora, cuando nosotros leemos este texto, no hay justo ni aún uno, debemos entender el término que Pablo está utilizando ahí. Queridos amigos, queridos televidentes, cuando Pablo está diciendo eso, no hay justo ni aún uno, él no está diciendo que no se puede lograr la perfección. Él no está diciendo que no se puede lograr dejar de pecar. Lo que él está diciendo es que todos nacemos en pecado, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, necesitamos realmente ser transformados. Ahora, vean ustedes el versículo 11, dice, no hay quien entienda. Versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ustedes se dan cuenta que la palabra de Dios en el libro de Isaías dice, cada uno se descarrió por su propio camino. La Biblia dice que cada uno eligió y escoge su propio camino. Todos hemos sido de alguna manera esclavos del pecado, pero lo maravilloso es que cuando la Biblia dice no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, en la naturaleza pecaminosa muchas veces nosotros no buscamos a Dios. Quiero decirles que la Biblia dice que Dios ha demostrado su amor, que aunque nosotros siendo pecadores, dice la Biblia, que Cristo decidió buscarnos. La Biblia es clara. En Lucas 19:10 Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, en la condición que el ser humano ha caído, el hombre no puede buscar por sí solo prácticamente a Dios. No estoy diciendo que el ser humano no debe de hacer nada. La Biblia dice que el ser humano debe de hacer algo, debe tomar una decisión. Ahora, el apóstol Pablo nos menciona, dice, todos se desviaron, se echaron a perder, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni uno, ni siquiera uno. Eso está en Romanos capítulo 3, versículo 12. Ustedes pueden leerlo y dice, todos se desviaron, se echaron a perder, dice, todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Recuerden que Pablo está enfrentando una confrontación acá. Y los judíos que decían ser justos, en realidad los judíos tenían serios problemas. Ahora, cuando leemos la Biblia, dice la palabra de Dios en el libro de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, la Biblia nos dice lo siguiente. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Miremos qué dice la palabra de Dios ahí. Dice lo siguiente.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad no está en nosotros. Cuando nosotros estudiamos este pasaje, debemos de tener prácticamente un cuidado, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, todos hemos pecado, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, entonces por eso dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, cuando nosotros pues leemos este pasaje, nos damos cuenta entonces que todos hemos pecado y por lo tanto nunca debemos decir que no hemos pecado. Ahora, la Biblia, hay otro pasaje donde Juan nos menciona y dice que cuando nosotros conocemos a Dios, pues no seguimos, no continuamos en el pecado. Ahora, eso significa que Juan no está diciendo que no podemos cambiar y Juan no está diciendo que no podemos ser diferentes. Juan está diciendo que nacemos en pecado, ¿verdad? Pero en Jesús hay esperanza. En Jesús está la solución para resolver el problema del pecado en nuestras vidas. Ahora la Biblia nos habla entonces acerca de lo que es el pecado. Muy bien, ahora vamos a analizar acerca del trabajo, cómo es el pecado, por así decirlo. El pecado trabaja desde lo interior. Cuando hablamos que el pecado trabaja desde lo interior, el pecado, por así decirlo, como yo les dije al principio, el pecado es algo que no es fácil de explicar, pero aunque no se puede explicar, no significa que no exista ni que no es real. El pecado es real, vemos las consecuencias del pecado. Ahora, ¿dónde nace el pecado? El pecado nace en el interior. Dice el libro de Mateo 15, 19. Veamos qué dice el libro de Mateo 15, 19. La Biblia nos menciona allí en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 19. Miren lo que dice. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Nuevamente, vuelvo a leerlo, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios este texto nos habla de la realidad de lo que hace el pecado en la vida de nosotros. Y Él comienza a trabajar lo que es la mente. Por así decirlo, Él trabaja nuestro corazón. Porque el texto es claro, porque del corazón salen los malos pensamientos. Queridos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Ahora, me llama la atención cuando estudiamos este texto porque el camino a Cristo dice que la batalla más grande que nosotros tenemos es pelear contra los poderes de la mente. Si tú controlas tu mente, bueno, no tú, si Cristo controla tu mente, entonces, si Cristo es el centro de tu mente, que la Biblia llama, que es el corazón, cuando Él tiene el control de tu mente, entonces todo lo que nosotros hagamos con las manos, con los pies, lo que veamos con los ojos, lo que olamos y aún lo que nosotros comamos, todo lo que hagamos será para honra y gloria de nuestro Dios. Pero si Dios no tiene el control de nuestra vida, a mí me llama la atención cuando vemos la historia de Job. Job realmente era Dios quien tenía el control de su vida, obviamente porque Job lo permitió. Era un hombre íntegro, era un hombre consagrado. Y en una ocasión Job dijo, jamás he visto a una doncella, y en otras versiones dice, jamás he visto a una virgen para codiciarla en mi corazón.
Y eso no se puede lograr, queridos amigos, queridos hermanos, queridos televidentes, no se puede lograr si Jesús no mora en el corazón de nosotros, si nosotros no estamos enamorados de Cristo Jesús. Ahora, veamos, por ejemplo, lo que pasó en el tiempo del diluvio. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, la Biblia nos describe lo siguiente. Vean lo que dice el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Dice así la palabra de Dios lo siguiente. Miren lo que dice Génesis, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, dice, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Note, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Qué es lo que nosotros podemos analizar en este pasaje bíblico? Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Dónde consiste la maldad? Dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo al mal. Es decir, cuando el enemigo controla tu mente, cuando el enemigo tiene el control de tu cerebro, cuando el enemigo tiene el control de tu corazón, querido amigo, no hay nada bueno que nosotros podamos hacer. Por eso el apóstol Pablo dijo, no hay nadie quien haga el bien, no hay nadie quien entienda, no hay justo ni aun uno. Porque cuando nosotros preferimos pecar, cuando nosotros preferimos desobedecer, cuando nosotros preferimos darle rienda suelta al pecado, queridos amigos y hermanos, le estamos dando la autorización al enemigo para que sea él nuestro jefe, o sea, él nuestro rey. Por eso miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 14. Veamos qué dice Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice Romanos 6, 14 lo siguiente. Dice así, porque el pecado no se enseñoreará, o lo que significa es no tendrá dominio de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Note, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando nosotros analizamos el texto, este pecado no se enseñorea de vosotros. Es decir, hay otro texto que el apóstol Pablo escribió y dice, por consiguiente, no reine el pecado en vosotros. Dice, o no reine el pecado en vuestro corazón. Ahora, nosotros sabemos que si el pecado reina en el corazón de nosotros, entonces el pecado lo que va a hacer es separarnos completamente de Dios. Ahora, quiero que veamos una cita del Espíritu de Profecía, un libro que se llama Profetas y Reyes, que me llama la atención lo que dice esa cita. Y veamos qué dice esa cita del Espíritu de Profecía. Vamos a leerla juntos para que ustedes puedan comprender. Dice, el pecado no solamente nos separa de Dios, sino que destruye en el alma humana tanto el deseo como la capacidad de conocerle. Impresionante eso. El pecado no solamente nos separa de Dios, sino que destruye en el alma humana tanto el deseo. Cada día yo me doy cuenta de eso. El ser humano está más lejos de Dios porque no tiene deseos realmente. Dice tanto el deseo como la capacidad de conocerle. Por medio del pecado queda desordenado todo el organismo humano. Si es que el pecado destruye todo el organismo humano. La mente se pervierte, la imaginación se corrompe. Noten bien lo que hace el pecado. Dice, queda desordenado todo el organismo humano. La mente se pervierte, la imaginación se corrompe, las facultades del alma se degradan. Hay en el corazón ausencia de religión pura y santidad. El poder convertidor de Dios no obró para transformar el carácter. Noten, no obró para transformar el carácter. El alma queda débil y por falta de fuerza moral parece
para vencer, se contamina y se degrada. Ahora es interesante ver que la Biblia dice que el deseo no existe la capacidad ni siquiera de conocerle. Por medio del pecado queda desordenado todo el organismo humano, la mente se pervierte, la imaginación se corrompe. Es así como nosotros podemos entender entonces lo que pasó en el tiempo del diluvio. La Biblia dice que los pensamientos del corazón del hombre eran solamente de continuo al mal. Veamos otra cita del comentario bíblico adventista. Me llama la atención lo que dice el comentario bíblico. Dice, por ejemplo, la maldad de los hombres era mucha. Difícilmente podría el lenguaje humano presentar un cuadro más vívido de depravación humana. Estaba corrupta, estaba corrompida, dice, la Biblia es clara, dice, vio Dios que la tierra estaba corrompida. Entonces dice que era un cuadro vívido de depravación humana. No quedaba nada bueno en los hombres. Estaban corrompidos hasta la médula. Es decir, el cerebro estaba completamente corrupto. Entonces dice, hasta la médula, sus mismos pensamientos estaban compenetrados del mal. La palabra pensamiento viene de Yepser, que significa invención o formación, y se deriva del verbo inventar, formar, yapsar. Estos malos pensamientos eran el producto de un corazón malo. Noten bien. Así que cuando hablamos de un corazón malo, en realidad estamos hablando de la mente. Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, sigue diciendo allí el comentario, Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos, y observó que producen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. La pregunta es, ¿estamos nosotros dándole rienda suelta a estos pecados que nosotros miramos acá? Queridos amigos, cada día vemos que la mente del ser humano, de los jóvenes, los adolescentes, los niños, cada día vemos que se va degradando la mentalidad humana. Por lo tanto, dice, el corazón era considerado popularmente como el centro de las facultades más nobles de la mente. La conciencia y la voluntad, noten bien lo que sigue diciendo, la conciencia y la voluntad, vamos a poner la otra cita que continúa allí, y dice, un corazón contaminado a la larga o a la corta infecta toda la vida. De continuo, literalmente cada día o todo el día. Esto presenta el pináculo de la triste descripción de la impiedad de los antediluvianos. Si esta expresión no describe una depravación total, ¿de qué otro modo se le podría expresar? Aquí encontramos que el mal reinaba supremo en el corazón, en los pensamientos y en las acciones. Con muy pocas excepciones, lo que predominaba en todas partes era el mal, pero no en forma pasajera, sino permanente, no meramente en el caso de uno pocos individuos, sino en la sociedad en conjunto. Esto se produjo porque los hombres ignoraron voluntariamente la palabra de Dios. Eso dice en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3 y el versículo 5. Dice, esto se produjo porque los hombres ignoraron voluntariamente la palabra de Dios. Ahora nosotros nos hacemos una pregunta, queridos amigos y hermanos. Hoy día estamos mirando nosotros que las personas están ignorando la palabra de Dios. Realmente a mí me sorprende. Me sorprende lo que está pasando en el mundo ahora. Cada día uno ve más dureza en el corazón del ser humano. Me ha tocado ir a muchos lugares, predicar, hacer campañas, y me he dado cuenta que antes las personas eran más flexibles, las personas eran más conscientes, tomaban decisiones, y esas personas pues se entregaban a Jesús. Y querido, hoy
las cosas, el corazón humano se ha endurecido tanto, porque el enemigo nos está ofreciendo muchas cosas en esta tierra y a veces nos distrae de una y otra manera. El enemigo nos distrae con el propósito de que nosotros no nos preparemos, ni nos consagremos, ni abandonemos el pecado. Por eso la manera en cómo la Biblia describe la situación en los días antes del diluvio, dice que a la vista de Dios la tierra se había corrompido, dice Génesis capítulo 6, versículo 11, y estaba llena de violencia. ¿Qué es lo que nosotros miramos ahora, queridos amigos y hermanos? Miramos un mundo corrupto en realidad. Es más, en otros países, pues aquí en Honduras se ve corrupción, igual en todo el mundo se ve corrupción. Entonces necesitamos tomar en cuenta que mientras en nosotros exista el pecado, es difícil realmente que el ser humano pueda salvarse. Así que el pecado trabaja desde el interior, que quiere decir desde nuestro corazón, que es nuestra mente. Por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44, la Biblia nos describe en el tiempo de Jesús que los que estaban allí escuchando no permitieron que la palabra de Dios realmente actuara o transformara la vida de ellos. Vean ustedes lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Veamos qué dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois, dice, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, estas palabras son duras, específicamente para las personas que estaban escuchando en el tiempo de Jesús. Él dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. En otras palabras, cuando nosotros le damos rienda suelta al pecado, cuando nosotros satisfacemos los deseos de la carne, la codicia, la gritería, el mal genio, el mal carácter, cuando nosotros andamos en comilonas, en adulterio, en fiestas y en muchas cosas más, querido, quien tiene el dominio de nuestro cerebro y de nuestro corazón es el enemigo. No somos hijos de Dios. Si hacemos esas prácticas, si mentimos, si robamos, no somos hijos de Dios. Por eso el texto dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La Biblia es clara en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Hoy día algunas personas dicen que todos nosotros somos hijos de Dios, pero realmente no es así, querido. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Veamos lo que dice Primera de Juan 3:10. La palabra de Dios nos menciona allí, en el libro de Primera de Juan 3:10, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Noten, analicen. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que yo pienso que más claro no puede estar lo que realmente dice la palabra de Dios. Entonces, queridos amigos y hermanos, si nosotros permitimos que los deseos de la carne sean que predominen en nuestra vida, que el pecado reine en nosotros como un rey, querido, entonces estamos, bíblicamente, estamos perdidos. Así que necesitamos realmente nosotros reconocer que el único quien puede quitar el pecado, el único quien puede transformar la vida, el único que puede transformar el mal genio, la codicia, el robo, el adulterio, la fornicación en nosotros, solamente es Cristo Jesús. El Espíritu Santo hoy día está trabajando en el corazón, pero recuerden una cosa, el Espíritu Santo no siempre trabajará con el corazón humano.
Génesis capítulo 6, versículo 3, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Podemos encontrarlo ahí. En Génesis capítulo 6, versículo 3 dice, y dijo Jehová, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. La expresión carne significa pasiones, lo cual significa pasiones desenfrenadas. Por lo tanto, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. En este texto a nosotros nos revela, dice que el hombre es carne, o sea, es una naturaleza pecaminosa, ciertamente él es carne, pasiones, es tendido a hacer lo malo, y también nos recalca que la oportunidad se va a terminar, la oportunidad se va a acabar. Por eso, querido, necesitamos venir a los pies de Jesús antes que sea demasiado tarde, porque solamente Él puede resolver el problema del pecado. Vean ustedes lo que dice el libro de Isaías 55:6. Miren lo que dice Isaías 55:6. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. Deje el impío, dice el versículo 7, deje el impío su camino. Noten bien, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En otras palabras, Dios quiere transformar nuestro corazón. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios, queridos amigos y hermanos, queridos televidentes, es amplio en perdonar. En Él está la solución. Y recordemos una cosa, Dios es santo, y donde hay santidad no puede morar la injusticia. Por eso, para ir terminando, quiero que veamos, Dios no es el autor del pecado. Isaías capítulo 6, versículo 3 dice la Biblia. Isaías 6, 3. Miren lo que dice el libro de Isaías capítulo 6, versículo 3. Dice así, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Así es que ese texto presenta a Dios, que Él no es el autor del pecado, porque Él es santo. Deuteronomios 32:4, miremos qué dice Deuteronomios 32:4. Deuteronomios 32:4 dice lo siguiente, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Por lo tanto, queridos, dicen, no hay ninguna iniquidad en Él. Él es justo y Él es recto y es un Dios de verdad. Y yo digo, alabado sea el nombre del Señor por este hermoso pasaje también. Vemos el libro de Job, capítulo 34, versículo 10. Es otra cita que me impresiona. Job, capítulo 34, versículo 10 dice, por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Ahora vamos a leer otra cita que está en Salmos 5:4 y esta cita es impresionante. Salmos 5:4, vamos a ver qué dice Salmos 5:4. Dice así la palabra de Dios en Salmos 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Y eso, querido, debemos tenerlo claro. El malo no habitará junto a ti. Mientras en nosotros haya pecado, hay degradación. Y necesitamos entonces abandonar el pecado para que podamos habitar en la presencia de nuestro Dios. La Biblia nos menciona en Salmos 11, 5 al 7, también nos menciona otra cita bien importante. Y quiero que también lo miremos, porque a mí me llama la atención esta cita.
Y miren lo que dice Salmos capítulo 11, versículos 5 al 7. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Salmos capítulo 11, versículos 5 al 7 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Ahora dice el versículo 6 de Salmos 6, dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador, será la porción del cáliz de ellos. Versículo 7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Así es que yo digo, alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, querido, la Biblia dice que cuando Dios creó todo, todo era bueno en gran manera. Y quiero terminar leyendo una cita que está en Hebreos capítulo 5, versículo 9. Miren lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 9. Hebreos 5, 9 dice la palabra de Dios lo siguiente. Hebreos 5, 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Yo digo, alabado sea el nombre del Señor, porque Él es eterna salvación para todos los que le obedecen. Y los que le obedecen son aquellos que no transgreden los mandamientos de Dios, sino aquellos que ponen en práctica la obediencia a los mandamientos de nuestro Dios. Queremos salvarnos, necesitamos abandonar el pecado. Y para abandonar el pecado necesitamos ir a los pies de Cristo Jesús. Querido amigo, Dios te bendiga, Dios te guarde y puedas tomar la decisión de venir a los pies de Él. Que Dios les bendiga y vamos a cantar un himno para honra y gloria de nuestro Dios. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo el amigo que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial. Querido amigo, solamente Cristo Jesús puede darnos esa paz que no podemos encontrarla fuera de Él.
El pecado no trae paz, el pecado destruye la vida del ser humano. El pecado trae como consecuencia la muerte, pero querido, en Cristo Jesús hay vida eterna. Así que voy a orar para dar por finalizado este estudio y que tú puedas reconocer antes que sea demasiado tarde que solamente en los brazos de Jesús tu vida está segura. Querido Padre que habita en los cielos, con sinceridad en el corazón, obra en nuestras vidas, transforma nuestro ser. Que haya en nosotros, Señor, la urgente necesidad de encontrarnos contigo. Gracias, Señor, por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amigos y hermanos, queridos televidentes. Que Dios les guarde y les proteja. Bendiciones.